Buenos días, mi nombre es Sofía Naomi Sánchez Takimoto y vengo a presentar la obtención del ORF2 con PET-11A para el desarrollo de vacunas dentro del sector agropecuario. En resumen, el Circovirus porcino tipo 2 se ha presentado como un patógeno que afecta a la industria porcina debido a su alta resistencia. Con el objetivo de contribuir a la prevención de este virus, se codificó el gen ORF2 dentro del plásmido PET-11A. Para esto se diseñaron primer y se seleccionaron enzimas para la digestión de ambos y lograr una ligación. Posteriormente se realizó un SD-Page para comprobar la producción de las proteínas en cepas de expresión. Sin embargo, no se mostró como se tenía ideado. Para entender la problemática tenemos que analizar el virus que estamos teniendo en cuenta. En el sector de la veterinaria, las enfermedades virales representan una amenaza constante para la salud animal y la sustentabilidad de la producción pecuaria. El circovirus porcino tipo 2 se ha presentado como uno de los patógenos más relevantes en la industria porcina, no solamente afectando a México, sino afectando las economías alrededor del mundo. Este virus es de ADN pequeño, no envuelto y altamente resistente. Sin embargo, contiene proteínas como la cápside formado por la ORF2 que ayuda al desarrollo de vacunas. Ante esta problemática, Biofábrica funciona como una alternativa de biotecnología innovadora para la producción eficiente y segura de proteínas, como es la CAP. Esta es indispensable para la prevención de este virus, por lo que se utilizaron vectores de clonación como PET-11A que permiten expresar el gen ORF2 de manera eficiente en sistemas bacterianos. Para esto se dividió en tres fases el proyecto: la fase in silico, la fase de preparación de clonación para la clonación y la fase 3 el análisis de transformantes candinatas. En la fase in silico, nuestro objetivo fue simular la clonación del gen ORF2 en el plásmido PET-11A mediante un software especializado. En este caso, el software es BenchLink. En la fase 2 fue la preparación de la clonación, que fue transformar colonias con las ligaciones de ORF2 con PET-11A. Y finalmente, para la fase 3 el objetivo fue comprobar que el gen ORF2 fue insertado correctamente y analizar si la cápside fue producido por las cepas de E. coli utilizadas para la expresión. La metodología se puede dividir en tres partes. Para la obtención del vector, o sea, es PET-11A, se sacó a partir de las células 10 betas. Para Después de la extracción de ese plasmio se debe comprobar si está ahí. Por lo tanto, se hacen muchas electroforesis de gel entre todos estos pasos para finalmente ver si ahí se encuentra la banda. A partir de la extracción del PET-11A se añaden las enzimas de restricción para las digestiones. Después de las digestiones se purifica y se guarda para futuros usos. Un paso muy importante es la PCR, ya que el PEGYET va a tener el gen que nosotros queremos, ORF2. Cuando la amplificación del gen es llevada a un gel y se verifica que esté ahí. A partir de ahí se hace una digestión con las enzimas y es purificado para ser guardado para la ligación. Ya en la ligación se une el ORF2, el gen, junto con el plasmido, es decir, nuestro vector, y es puesto en una transformación dentro de placas llenas de LB y el antibiótico ampicilina. ¿Por qué ampicilina? Resulta que el PET-11A tiene un gen reportero. Por lo tanto, este gen reportero es la resistencia a la ampicilina. Finalmente se hizo una inducción de IPTG, lo cual nos ayudó a ver el SS-page de la proteína. Ahora bien, para los resultados dentro de cada una de estas fases, primero vamos a hablar de la in silico. En la figura 2 podemos notar cómo fue la inserción simulada del PET-11A con el ORF2. En la tabla uno también se hicieron primers y podemos ver de que son bastante diferentes. Sin embargo, los primers, los evadores, son muy importantes para la reacción en cadena de polimerasa. Uno de los criterios que se tiene es la longitud de número de bases, el porcentaje de GC, la temperatura de fusión y que no se generen la aparición de estructuras secundarias, porque eso puede generar un problema. En el primer forward se nota de que está con todos los criterios, es entre 18 a 25 bases, el porcentaje de GC es más del 40%, la temperatura de fusión es entre el 50 y 60 grados y no se generan ni menos. Bueno, sí. Para el primer reverse es más diferente. Sin embargo, es más largo porque tiene la
cola de histidinas. Podemos ver en la figura 2.1 y 2.2 que está el primer forward y el primer reverse junto con las enzimas de digestión. Las enzimas de digestión son un paso importante dentro de análisis in silico. Deben cortar solamente un pedazo y ver de que quede en el lugar correcto. El, ese paso también es importante de revisar en el inserto para ver que tampoco corte dentro del inserto. En la fase 2, como se dijo antes, se dividieron como en tres fases: el vector, el inserto y finalmente la ligación de ambos. En la figura 4 podemos ver las electroforesis de la digestión para PET-11A y la electroforesis de purificación de PET-11A. Esto podemos notar de que en in silico, que es utilizado con la figura 2, se cabe muy bien con la electroforesis que nosotros hicimos. Y en la electroforesis de purificación de PET-11A, ahí se encuentra nuestro vector completo. Ahora bien, ¿por qué se utiliza PET-11A en todo este proceso? Resulta que PET-11A tiene un elemento importante, el promotor T7, que sirve para la expresión de alto nivel de proteínas, algo que nosotros necesitamos en todo este proceso. Para la figura 5 se utilizaron los primers ya establecidos en la tabla número 1, utilizando la PCR para la amplificación del gen ORF2. No sé si se acuerdan, pero aquí tenemos la tabla que necesitamos para los primers para la amplificación del gen ORF, ORF2. En la electroforesis del gen ORF2 en la figura B, podemos ver de que llega entre 0.5 K de bases y 0.75 de K de bases, es decir, 500 bases y 700 bases. Lo más o menos que el gen ORF debería de tener. De acuerdo con la literatura, el gen ORF es de 702 pares de bases que codifica la proteína cápside, cuyo tamaño es de 234 aminoácidos y 27.8 kilodaltons, más o menos de 28 kilodaltons. Ya finalmente para la ligación, la evidencia se encuentra en la figura 7, la cual se dieron cepas con el inserto. La ligación es un paso crítico para la clonación. De acuerdo con el protocolo de cómo ligar plásmidos ADN de plásmido, la mayoría de las reacciones de ligadura involucran fragmentos de ADN generados mediante digestión de con enzimas de restricción. Como fue mencionado antes, fueron la BAM-H1 y la ND1. Y finalmente, el análisis de transformantes candidatas. A partir de las cepas que utilizamos con el vector, se hicieron PCRs para ver si ahí estaba en realidad el inserto. Como lo podemos ver aquí, este inserto se encuentra justamente entre 0.5, bueno, en 500 pares de bases y 750 pares de base. Esta función, 11 resultaron positivas y estas seleccionaron para la purificación de ADN plasmídico y digestión con NDI. El perfil de bandas observado fue constante de acuerdo con el que nos dijo el finalmente Benchlink in silico, demostrando de que pues sí fueron 702 pares de bases. A partir de ahí se hicieron colonias transformadas en una cepa de expresión que fue la de HMS 174. Sin embargo, cuando se decidió poner en la SDC page, se notó que no hubo una sobreexposición clara de la proteína CAP, que es la que nosotros necesitamos, observándose en su lugar una banda menor. Esto sugiere que las condiciones fueron subóptimas de la inducción de IPTG. Esto es posiblemente relacionado con el hecho de que, con el momento que se hizo eso, o con la misma concentración del inductor. Ahora bien, ¿qué podemos llevarnos de toda esta práctica? Se logró agregar un track de histidinas y sitios de restricción mediante los primers diseñados por PCR, permitiendo la purificación y clonación del ORF2. La PCR de colonia fue clave, como ya he mencionado antes, que es la PCR que tenemos aquí en la figura 8, para confirmar que el inserto se encuentra dentro de estas colonias. Los resultados de la digestión fueron consistentes de acuerdo con lo in silico junto con finalmente lo de in vivo. Y aunque no se detectó la proteína CAP de las cepas de HSM 174, se notó de que hubo una clonación exitosa junto a una ligación. Estas prácticas son muy importantes para el sector agropecuario, ya que no solamente ayudan a este sector, sino también ayudan al sector económico y al sector de sanidad
en la en la economía mexicana. Esto contribuye al desarrollo biotecnológico dentro de la nación mexicana.